No sé si estoy ahí. Está muy lenta mi pantalla. Voy a tomar mi retinoscopio, lo voy a poner en el foráptor al paciente, ¿vale? Y lo que voy a hacer es mover el retinoscopio hacia la derecha. Puede ser hacia la derecha. Si es zurdo, ayer me preguntaban si es zurdo, pues con la otra manita hacerla del otro lado, agarrar esta y hacerlo hacia afuera. Siempre es ir hacia afuera el efecto contrario. La sombra, si se mueve en la dirección que está moviéndose, es una sombra positiva, ¿vale? Entonces, agarramos acá y lo hacemos hacia afuera, lo hacemos hacia acá y lo hacemos hacia afuera. Entonces, siempre vamos a tener que, al movimiento donde hagamos el retinoscopio, se va a dirigir esa sombra. Si esta sombra se mueve en el sentido de que estoy moviendo el retinoscopio hacia afuera, hacia mi derecha, y la sombra se mueve hacia la derecha, quiere decir, me está dando a entender que este ojo es un ojo pequeño, doctor. Y al ser un ojo pequeño, yo debo de entender que es un ojo hipermétrope, doctor. Entonces ahora, ¿cómo voy a mejorar que esas sombras ya no se muevan? A eso se le llama neutralizar. ¿Cómo voy a neutralizar esa sombra? Le voy a empezar a poner lentes positivos. +1, +1,50. Y donde ya vea que ya no se mueve esa sombra, que se quede estática, en ese lente que en donde ya no se mueve esa sombra, esa es la graduación de mi paciente, ¿vale? Va a ser lo contrario con el miope. Con el miope voy a agarrar a mi paciente mano derecha, lo hago hacia acá y en vez de moverse hacia la zona donde muevo el retinoscopio, se mueve hacia el otro lado. Eso me da la idea de que es un ojo muy, muy grande. Los ojos grandes son ojos miopes. Entonces, esto me voy a tener la idea de que a un ojo miope, ¿cómo lo voy a neutralizar? Le voy a poner lentes de tipo cóncavo, doctores. Entonces, voy a poner cóncavo -1, -2, -3, y veo que en el -3 ya no se mueve, ya la sombra no se queda estática. Quiere decir que la graduación de mi paciente es de -3, ¿vale? No sé si ya te quedó un poquito más claro o no sé qué duda tenías con respecto a eso. Ay, doctor, disculpe, no era con hipermetropía, era con astigmatismo. Ay, ya me hiciste borrar el S, niña. Ay, No, perdón. ahí está. Pues es que ya lo tenía aquí. Ok, tenemos acá y vamos a ver una sombra así, o puede ser una sombra así, no, es que te voy a confundir y te voy a confundir más. Puede ser una sombra así, puede ser una sombra así. Dependiendo de donde veamos la sombra, es donde vamos a ver, decir, ¿sabes qué? No es una sombra recta. Este pacientito, que es la mayoría de los casos, tiene una sombra, es un lente con astigmatismo. Entonces, voy a hacer lo mismo, Valeria. Voy a hacer primero mi sombra y voy a mover hacia la derecha. Por ejemplo, ojo derecho, lo muevo y se mueve hacia donde muevo el retinoscopio. Es decir, que este se mueve hacia acá. ¿Y qué quiere decir? Que este lado estoy yo haciendo el movimiento de la sombra, quiere decir que es un lente positivo, doctor. Entonces voy a neutralizar ese movimiento. Igual le voy a poner positivo, positivo, +1, +2. Si se mueve hacia el lado contrario, es un lente negativo. Le voy a poner menos, +1. El otro era positivo, +1, +2. El otro -1, -2, donde se detenga, yo ya neutralicé mi esfera. Pero veo que tiene su esfera de este lado, doctor. Tiene la línea del eje está de este lado, la línea de la retinoscopía. Este no me dice el eje, doctores. El eje está acá. Vamos a dibujar este aquí. Vamos a dibujar. Acuérdense que hay varios ejes, doctores. Entonces el ojito va a tener un eje. Este es un eje de 0. Este es un eje de 180. Ok, aquí tenemos el de 90, ¿vale? Entonces, hacia aquí no va mi eje. Mi eje va hacia donde se mueve mi sombra, doctor. Y yo ya la neutralicé. Pero ¿hacia dónde se movía mi eje? ¿Hacia qué ángulo se movía mi eje, doctores? Aproximadamente está en un eje de 120, doctores, ¿ok? Y de este ladito, pues, ¿de cuánto tendría? Sería aproximadamente de como un 160 aquí podría ser, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es ir poniéndole cilindros. Le voy a poner un cilindro negativo de -1, cilindro negativo de -2, y el paciente dice, es que veo bien, pero veo ya a la distancia, pero veo borroso todavía, doctor. Entonces, le voy a poner un cilindro de -1 a un eje determinado, y se veo muy mal, pues me paso al otro eje contrario. Y al otro eje contrario dice, ya veo un poquito más claro. Ya sabemos que ese eje, por ejemplo, si ve muy borroso en 120, sabemos que en 160 puede ver un poquito mejor. Y ahí vamos a estar jugando un poquito al eje. Le pongo -1 y dice, veo ya más clarito, pero todavía sigo viendo borroso.
le pongo -1 de cilindro, ya veo más claro, le pongo -2 de cilindro y dice, veo perfecta la línea de letras. Ahí yo ya neutralicé el astigmatismo de mi paciente, doctor, ¿ok? Pero ese es el tipo de mayoría de pacientes. Muchos esperamos que aparezcan rectos y no, todos aparecen medio curveados y chuecos. Entonces, sí es un poquito difícil por eso la retinoscopía, doctor. Y es por eso a veces que los ejes no están adecuados. Se te da el eje contrario o se te da un eje medio inconforme y por eso a veces los pacientes quedan mal adaptados con esas graduaciones. Obvio, si no saben hacer bien esto. Pero pues, ya sabemos que lo podemos confirmar con el autorrefractor, ¿vale? No sé si ya te quedó un poquito más claro, ¿vale? Sí, doctor, pero no soy Valeria, soy Georgina. Ah, yo estoy viendo a Valeria, es que Valeria aparece con el morado a veces. ¿Dónde estás, Georgina? Es que ni apareces, Georgina. No, es que no tengo mi cámara prendida porque Pero, no. ¿saben? Pues por eso no aprenden. Pero bueno, perdón, Valeria, es que se prendía tú ese moradito y dije, ah, pues ahorita me la agarro a Valeria. Y aparte está riendo, Valeria. Dije, ah, pues qué simpática, aparte de todo se ríe, Valeria. Muy bien. Geo, Tenía ¿todo bien la otra explicación? nada Ya más. se cayó Valeria de la silla, Valeria, por el amor de Dios, Valeria. Geo, ¿quedó un poquito más claro? Sí, también le quería preguntar de que hay algunos oculistas que no ocupan esta técnica, sino que directamente lo evalúan con la cartilla de Snellen. ¿Esa cómo se le denominaría a la prueba? La cartilla de Snellen no sirve para valorar problemas refractivos, Georgina. No sirve para valorar problemas refractivos. Acuérdate que la cartilla de Snellen solo te sirve para ver la agudeza visual. Y la agudeza visual es la línea más pequeña de letras que un paciente va a una mediana distancia. Porque ya te dije, si ves mal la letra E, pues seguro eres miope. Y ves bien de cerca, pues eres miope total. Pero si ves mal la letra E y además ves mal de cerca, puede ser astigmata o hipermetropía. Y aquí empiezan a hacer un juego subjetivo de lentes. A ver, te voy a poner negativos, positivos. Y la verdad es una graduación muy mal hecha. Que Ah, puede quedar, pero no es recomendable hacerlo así, Geo, ¿vale? ok, gracias, doctor. ¿De qué? Perdón, y Valeria, perdón, gusto en conocerte, Valeria. Ya casi vi cómo te caías, entonces ya también hice mi día el día de hoy, ¿vale? Bueno, ahora sí, ¿qué estamos viendo? Ah, sí, óptica, ¿verdad? Entonces vamos a salir un poquito de acá. Me digo que soy medio tonto con estas cosas, doctores. Y ya le digo dónde está la clase, espérenme un poquito. Ok, ayer ya vimos lo que eran lentes de contactos, ¿verdad, Doc? Hablamos un poquito de lente de contacto, nos sirve para mejorar esas graduaciones muy, muy grandes. Lo ideal es que siempre sean terapéuticos, es decir, cuando sean muy necesarios para mejorar la visión. Todas las graduaciones de lentes pueden utilizar lentes de contacto, pero no es lo más viable, doctor. Si realmente tienes poquita graduación, pues no vale la pena a veces utilizar el lente, si no tienes tanta problemática. Pues tienes -1, -2, solo recomendarse cuando en verdad ya sea muy, muy, muy necesario, ¿ok? No es recomendable porque pues, a veces los pacientes se adaptan, incluso llega a haber pacientes que nunca tienen un lente de estos, un lente de corrección óptica aérea, son los de armazón. Y eso está mal porque en algún momento tienes un daño en la córnea y se te pierde un lente de contacto y no tienes posibilidad de conseguir uno o está muy inflamado tu ojo, pues no te vamos a incapacitar por no poder usar un lente de contacto. Tienes que buscar un sustituto que es tener tus lentes aéreos. Entonces, siempre deben de tener un par de lentes aéreos por cualquier cosa. ¿Ok? Se puede utilizar, sí, en graduaciones muy, muy grandes, cuando en verdad está muy pesado traer sus lentes, o en verdad hay una diferencia de graduación que sí esté viendo bien el paciente, entonces le ayudamos con esto y de paso ayudamos a este. Sí te da un mayor campo visual, porque a veces el de tener este lente lo limita, pero sí se ayuda, pero solo en determinadas situaciones, doctores. Y a veces son terapéuticos, hay lentes que se llaman lentes de contactos blandos terapéuticos que se van a utilizar para diferentes situaciones, ya iremos platicando de estos, o incluso lentes de contacto rígidos para mejorar lo que es el queratocono. El queratocono, que es un crecimiento en forma de qué. Si es un queratocono, ¿cómo crece la córnea? ¿En forma de qué? De cono. Uno, ¿eh? Pregunta de 10, ya Ricardo va que vuela para R1. Entonces, pues a veces ponemos el lente de contacto rígido para que evite el crecimiento en algunos casos y además aplanemos los diámetros de la córnea. Y si disminuimos los diámetros de la córnea,
¿qué problema refractivo estaríamos también mejorando, doctores? ¿Astigmatismo? El astigmatismo, exactamente, doctores. ¿Ok? Entonces, ya tenemos este punto. Para eso se pueden utilizar. Y a veces luego son cosméticos. Ah, voy a poner uno porque cuando iba al antro me ponía uno verde y los dos verdes y ya seducía a todos, hombre o mujer, lo que caiga. Y de repente se te caían y parecías husky con heterocromía, ¿no? Tenías un ojo blanco y un ojo café, ¿no? Entonces, pues bueno, también no hay que caer en ese tipo de excesos, ¿no, doctores? Y a veces es muy bien sencillo conseguir los lentes. Vas y compras tu caja de lentes, ¿no? Yo recomiendo los mensuales. Me comentaban que los prolongados sí, te quedas un día con ellos, 2, 3 días. Hay lentes que quedan hasta por meses, pero realmente si puedes quitártelo, descánsalo por cada semana. Cada semana cambias de la semana, el fin de semana lo descansas y ya te lo vuelves a poner. Yo no soy muy fan porque yo usaba lente de contacto, tuve un problema en la córnea, a su edad de ustedes, era un desmadre, aunque ahora parezca respetable, era un desmadre y no me cuidaba, y sé que a veces pues, nos importa más echar relajo y desmadre que andar cuidando los ojos, pero puede ser riesgoso y complicado para los ojitos, ¿no? Entonces a veces sí como que veo la actitud y digo, no, mejor ponte tus lentes aéreos, ¿no? Pero siempre, ¿no? Pero no hay ninguna contraindicación siempre y cuando lo sepas cuidar, ¿ok? Sepas cuidar, decir, es mi vista, quiero verme bien, o no quiero traer lente, me va a ayudar mejor a mi visión, tú puedes utilizar los lentes sin ningún problema, ¿vale? Entonces, no es solo comprarse la caja de lentes, a veces sí queda y quedan perfectos a la graduación adecuada, pero hay pacientes como yo, igual como yo me pongo de ejemplo, mi córnea es muy plana, me pongo el lente normal y ya para quitármelo me cuesta mucho trabajo. Entonces, ya habíamos comentado ayer que hay un especialista para realizar estos lentes de contacto, que es el contactólogo, doctores. Entonces, en este tipo de pacientes sí vale la pena que se adapte un lente específico para que su ojo tampoco sufra, porque acuérdense que deben de tener características especiales para que permita la nutrición de la córnea. Si ponemos un lente ahí que impide el paso de oxígeno y el paso de lágrima que lleva nutrientes, lo más seguro es que la córnea presente cambios importantes, ¿ok? Presente daño y este daño condiciona úlceras y este daño condiciona mucho más problemas en estos pacientitos. ¿Ok, docs? Entonces, ¿alguna duda, pregunta con esto? El otro beneficio, ya vimos los lentes, ya vimos cómo graduar lentes, ya vimos cómo se mide la agudeza visual. Entonces, uno de los puntos también para ayudar a mejorar la visión pues, es la cirugía refractiva, doctores. ¿Okay? La cirugía refractiva es válida, es bastante óptima. Hay dos tipos principales, que es la queratectomía fotorrefractiva láser o la queratomía lisos in situ, que es el LASIK. El PRK y el LASIK son las dos principales. Anteriormente se utilizaba la queratotomía radiada, que era una cirugía en la cual con un bisturí con punta de diamante hacías unos cortes específicos en la córnea y los hacías como usos horarios, hacías 9, 10, 11, 12 y esto hacía que disminuyera la proyección de la córnea. Acuérdense que la córnea es uno de los lentes principales del organismo, tiene 42 dioptrías, es gruesa generalmente si el paciente está sano, entonces lo que hacíamos era aplanábamos un poquito más la córnea, reducíamos graduación y de acuerdo a la profundidad también podríamos modificar el astigmatismo que tuviera el paciente. Se dejó de usar porque pues, apareció el láser, que hacía esto de manera mucho más precisa y sin tantas complicaciones. ¿Ok? Entonces, ese ya se dejaron. Tenemos los lentes fáquicos, que son lentes que se ponen adentro del ojo, aún teniendo el cristalino, pero condicionan muchos procesos inflamatorios. Yo en mi vida solo vi poner uno y hace mucho tiempo, entonces yo creo que a lo mejor ya incluso están en desuso. Y los anillos intraestromales que se aplican en pacientes con queratocono, y esto sirve para aplanar la córnea y disminuye su graduación principalmente de astigmatismo. ¿Okay? Entonces, actualmente esas son las dos técnicas, las otras son como opciones para poder atenderse, pero las dos principales es PRK y el láser. ¿Okay? Ahora, ¿qué finalidad tiene el láser? Pues tiene la finalidad de eliminar errores de refracción modificando las curvaturas de la córnea. ¿Cómo van a modificar las curvaturas de la córnea? Mediante quemaduras. Vamos a utilizar un láser que va a quemar la córnea. Bueno, no quemar, se oye medio vulgar quemar, va a causar un efecto fototérmico y este efecto fototérmico se le vamos a conocer como fotoablación. Y esto es producido por un dímero excitado. Se oye medio vaciado, pero es un excited dimer, por eso lo puse en inglés para no causar risas. Es un láser excimer. El láser ya sabemos que es un acrónimo de Light Amplification by Stimulation of Emission of Radiation. O sea, es luz con una determinada longitud de onda, con una diferente fuente que lo produce. El que produce esta fuente, ¿quién es? Es el láser tipo argón. El gas argón produce un láser que va a provocar quemaduras. Y ese vamos a platicar de ellos mucho cuando veamos retinopatía diabética,
Pero aquí, hablando de este ojito, lo que va a hacer es modificar las curvaturas de la córnea. Entonces, eso sí debemos de tener muy en cuenta en estas situaciones, ¿ok? Vamos a poner acá. Doctor, Diga usted, ¿no? una duda. Diga. ¿Por qué se pide una cierta edad para la realización de estos tipos de procedimientos? ¿Por qué? Porque todavía se puede esperar, si tiene la ley de Murphy, que puede pasar lo más improbable, si aunque del todo lo malo puede pasar lo más improbable, que todavía tu graduación pueda mejorar, pueda modificarse un poquito. Entonces espera que hasta los 20, 22 años ya tengas una estabilidad refractiva, que tu graduación, incluso nos ponemos payasos, sea semejante un año al otro, quiere decir que ya no mejoró, ahí se puede ya operar. Porque si operas mucho más joven, vamos a hablar de las condiciones de la cirugía refractiva, puede ser que no pase nada, doctores. Incluso hay estudios en que se está haciendo cirugía refractiva en niños con ambliopía en determinadas unidades como beneficio para mejorar la ambliopía. Se espera que haya modificaciones de su graduación, eso sí, pero puede superar los 19, 18, 19 años, 20 años. Puede ser que ya tu graduación no aumente, pero si por pura mala casualidad tu ojito todavía tiene un poquito de cambios en su longitud axial, la cirugía refractiva va a durarte solo unos años y vas a modificar que presenta cambios. O sea, el doctor que te operó te va a decir, no te preocupes, te volvemos a operar y te corregimos eso. Es algo muy viable, pero es volver a tocar el ojito y poner en riesgo todavía lo que es la córnea. Entonces, por eso se espera hasta una determinada edad poder operar a este tipo de pacientes, doctor, ¿vale? Ya se durmió el doctor con la respuesta que le di, perdón. No, dije que sí. Sí, gracias, doctor. Sí, Adrián, eso es lo principal. Y lo que hace este láser, bueno, volvemos a lo del láser, es que al ser un efecto fototérmico, va a romper las uniones de colágeno, es decir, va a romper, el colágeno es una de las principales células que hay en la córnea, lo rompe y vamos a moldear la córnea. ¿Y cómo vamos a moldear la córnea? La vamos a moldear de acuerdo a nuestro problema refractivo que tenga. La vamos a moldear como un lente convexo o la vamos a moldear como un lente cóncavo. ¿Ok? Entonces, de esa forma la podemos moldear. Si vamos a modificar un poquito el astigmatismo, podemos irnos un poco más profundo y de esa forma también modificar el astigmatismo. Pero depende mucho de los tipos de grado de cirugía que podamos ofrecer. Como digo, hay el PRK y está el láser y vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ok? Ahora, ¿qué se puede operar? Miopías hasta 10 dioptrías, astigmatismo 6, hipermetropía de 5. Esto, al igual como todo lo que hemos visto y lo que vamos a ver mucho más adelante, no es una receta de cocina tal cual, doctores. Todo depende también del grosor de la córnea del paciente. Vamos a encontrar pacientes con miopía con córneas normales, pacientes con miopía con córneas delgadas, pacientes con hipermetropía con córneas muy gruesas, ¿ok? Yo, por ejemplo, tengo una graduación de 5, pero mi córnea es muy delgada, o sea, qué jodido. Pero ¿qué pasa? Me quieren operar ese 5 de graduación y ¿qué implicaría? Generalmente la córnea centralmente tiene 500, 1020 micras de grosor central. Entonces lo que vamos a hacer es destruir córnea. Y al destruir córnea, pues vamos a modificar el grosor de la córnea. Si tienes una córnea normal, pues vas a tener un buen backup ahí de tejido corneal. Pero por ejemplo yo que tengo mi córnea muy delgada, me opero ese 5 de dioptrías y quedo en el límite de 400 micras, que es lo que debe de tener un paciente como límite para poder operarse. Entonces, si quedo yo en ese límite, tengo el riesgo de que vea bien, pero con el riesgo de que mi córnea, si presentara algún cambio después, cambie muy dramáticamente su estructura y presente problemas visuales mucho más a la larga. Entonces, no tiene caso operarse. O ahora, tengo una córnea que me dice, bueno, te operamos la mitad, te operamos -3. El único que me va a servir es que, pues bueno, ya no voy a requerir pararme y ver quién está junto de mí cuando me levanto, ¿no? Pero al final y al cabo me voy a poner mis lentes, ¿no? Entonces no ayuda mucho. Toda mi vida he utilizado lentes, entonces ¿para qué jugarle a Don Berch si al final voy a tener algún problema en mis ojitos a la larga? ¿No, doctores? Entonces, y es por eso que la cirugía de córnea es una cirugía urgente. Bueno, la cirugía refractiva, por lo mismo que preguntó Adrián y por lo mismo que es esto. Porque ya hablamos de esto, ¿no? ¿Por qué la cirugía de refractiva es una cirugía urgente? ¿O no hemos hablado de eso? No estaban dormidos. A ver, Luz, ¿por qué la cirugía de córnea es una cirugía urgente? ¿Por qué crees que sea una cirugía urgente, Luz? Pues
no sé, porque puede tener modificaciones en su estructura que son irreversibles. No tanto, pero sí puede presentar cambios, entonces hay que esperarse, de preferencia ya no es tanto urgente, ¿no? Hay que esperar bien a que la córnea presente, ya no haya tantos cambios. ¿Alguien más que tenga una idea? Gracias, Luz. ¿Alguien más que tenga una idea del por qué pudiera ser urgente una cirugía refractiva? No, bueno, es que usted en su video decía que si no lo operaba uno, lo operaba el de enfrente, ¿no? Entonces por Exactamente. eso. Y, por ejemplo, Ricardo va, me dice, no, me quiero operar, y pues no me gustó lo que me dijo este güey, se va con el de enfrente, va a decir, yo te opero hasta los 19 años, si quieres, si no hay ningún problema y se opera, pues ya las condiciones van a hacer que el paciente y el médico que lo opera ya va a tener que dar ese seguimiento, ¿no? Ya va a tener esa responsabilidad. Pero de preferencia a mí me gusta dormir tranquilo, ya de por sí tengo muchas arrugas, entonces mejor me llevo tranquila la cosa, ¿vale? Pero sin no exponer, o sea, hay condiciones para decir, me expongo o no me expongo. Y yo soy un vivo ejemplo de eso, ¿no? Por X determinada situación económica, no le voy a exponer a otro tipo de cosas al paciente, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ante todo la ética en este tipo de situación, pero al fin y al cabo todo se puede operar. Tengo pacientes que se operan de -9 y quedan bastante bien, y entonces no hay ningún problema, ¿vale? Pero hay que tenerlos muy bien estudiados y valorados. Doc, ¿Qué pasó, Doc? ¿cómo se puede saber el grosor de la Hay córnea? un estudio específico que se llama topografía corneal. Tanto la topografía corneal como la valoración de fondo de ojo son necesarias para saber, independientemente de la graduación, ver cómo está el grosor de tu córnea. Ahora, hay otras estructuras que se llaman las queratometrías para ver los diámetros corneales, pero para saber el grosor de la córnea, en esa topografía corneal hay un estudio base que se llama paquimetría. La paquimetría es la que nos mide el grosor de la córnea. ¿Ok? Sí, Doc, gracias. Hay que operarlo antes de saber, hay que ver cómo está esto, porque este te va a dar una idea de cómo puede actuar la córnea mucho más adelante. ¿Ok? Entonces ahora tenemos lo que es el PRK y el LASIK. El PRK hace una quemadura superficial, remueve el tejido superficial, y el LASIK es una disección lamelar con microqueratomo y ablación refractiva. El LASIK es una separación de la membrana con alcohol, se aplica láser y se reposiciona el epitelio. Realmente aquí el PRK puede ser una mezclita de láser porque quita el epitelio, pero generalmente las dos son este tipo de situaciones. Uno es el láser aplicado directamente en el epitelio, entre comillas, y el otro tenemos que hacer un corte para lograr llegar al estroma, y el estroma es la capa más gruesa de la córnea, mide 500 micras de las 520 micras centrales, eso es la más gruesa. Ahí podemos modificar el estroma, y el beneficio de una y otra es que el PRK, entre más láser apliquemos, puede dar mayor tejido de respuesta inflamatoria o mayor pérdida de transparencia. Entonces, por eso el PRK se decide aplicar en cirugías con graduaciones no tan elevadas. Cuando el LASIK o el paciente, bueno, cuando el paciente tenga una graduación mucho más elevada que requiere un poco de más láser y tenga un poquito de astigmatismo, preferimos utilizar el LASIK, porque el láser va a caer directamente sobre el estroma de la córnea, y en el estroma de la córnea no va a haber tanta respuesta inflamatoria. Y al fin y al cabo va a tener la misma función, que es moldear la curvatura del ojito dependiendo del proceso refractivo. Y ven acá, se coloca el láser normal, aquí lo que colocamos aquí, la graduación que tenemos, entonces el láser realmente no implica tanta ciencia. Te sientas y ya toda la ciencia se hizo en el láser, pero la verdadera ciencia de la cirugía refractiva es la realización de la graduación. Debemos decir al paciente que lo que ve con esos lentes y hasta donde alcanza a ver con esos lentes es lo que se va a incorporar a la graduación. ¿Okay? No podemos garantizarle más graduación, decirle que va a haber cosas que nunca ha visto, porque no va a ser así. Lo único que vamos a hacer es modificar esa última graduación que tiene, que es la que decimos que ya no aumentó más y ya no debe de aumentar más. Ya dije que el ojito ya no cambia de graduaciones con el paso del tiempo en un ojo relativamente sano. Entonces lo que haces es le das la graduación y se le incorporas en sus ojos. Es como si trajera sus lentes todo el tiempo. Pero si ese paciente ve 20, 30 toda la vida con sus lentes, lo que va a ver con la cirugía refractiva, ¿cuánto va a ser? Va a ser ese 20, 30. No más visión. Y eso se le debe de explicar muy bien al paciente antes de operar. Entonces la verdadera ciencia está en explorar bien al paciente antes de la cirugía, saber su graduación y saber qué tanto va a mejorar con la cirugía refractiva. Y vean, aquí se ve cómo, este es un ejemplo de láser, que vamos a ver el video, y vean cómo en verdad moldeamos la córnea. Por ejemplo, para un ojo miope, vamos a hacer una curvatura cóncava en la córnea, y aquí vemos una curvatura convexa. Vean, queda más pronunciada la córnea
en forma convexa. Y dependiendo del grosor que disminuyamos, es lo que va a dar la graduación, la forma, y también de esa forma vamos a mejorar los diámetros corneales por si el paciente tiene astigmatismo, también se mejora. Si no tiene astigmatismo, nada más moldeamos, pero si tiene astigmatismo, el láser va siendo un poquito más profundo. ¿Okay? Y es bien importante volver a recolocar este flap, como ahorita vamos a ver en los videos que vamos a ver. ¿Okay? Vamos a ver los videos. ¿Tienen alguna duda? Platicamos de esto, ¿vale? No, voy a buscar el otro, que estaba muy pinche este video. Permítanme tantito. Ese video ya lo había puesto aquí, pero se los voy a explicar ahorita en persona para que vean. Ya se lo había puesto en la página, nada más que cargue, ¿verdad? Que está no, es por su culpa, doctores. Bien, vamos a editar acá. Me voy a salir de esta, Docs. Espérame tantito. Ya no se ve la clase de PowerPoint. No sé bien, es que está bien trabado. Espérame tantito. Tengo que cerrar esto para ver si... Ya salió, ¿verdad? PowerPoint, ya, ¿verdad? Muy bien. Gracias por contestarme. Les dije que ya salió de PowerPoint y nadie me contestó. Gracias. Es que hacemos niños con la cabeza. Si no está viendo. Sí, contestan mentalmente, ya sé. Si ves este meme, estás leyendo mi pregunta que te estoy haciendo. Ahí ven el video. Vale. El PRK, aquí lo que vamos a aplicar es un poquito de alcohol. Y el PRK consiste en una famosa técnica no touch, que decían que sin tocar el ojito te operaban de láser. Es una gran mentira realmente. Bueno, aquí vamos a marcar la zona en la que va a caer el láser y la zona en la que vamos a realizar un proceso que es quitar un poco de epitelio. El epitelio de la córnea es la parte más superficial del ojito, ¿vale? Entonces lo que hacemos ahorita es, metamos todo eso, pero más adelante vamos a ver ahorita cómo con un ganchito vamos a empezar a quitar, secado, tiene que estar totalmente seco, sí, tiene que estar totalmente seco. Pero una parte importante es, miren, vamos a empezar a retirar un poco de epitelio, que es lo que decían un poco de LASIK, quitar LASIK, no LASIK, quitar un poco de epitelio. ¿Por qué? Porque el epitelio más superficial es el que da la respuesta inflamatoria bien severa. Entonces podemos operar, mejorar, pero queda el ojo bien hinchado con una pérdida de transparencia que tarda mucho más tiempo en recuperarse. Aquí seguimos limpiando, que quede todo bien. Nos llevamos hasta la capa más profunda del epitelio, o sea, dejamos la membrana basal y ya bajito queda lo que es la membrana de Bowman, que es la segunda capa de la córnea. Y bueno, no hacemos la técnica que vamos a hacer ahorita, que es la con el que era el microqueratomo, pero ven, aquí empezamos y el láser que ya tenemos programada la graduación va a empezar a moldear la córnea. Generalmente son graduaciones muy pequeñitas, pero vean la fotoablación. Estamos quemando los enlaces de colágeno que hay en la estructura de la córnea. Y acabó. Eso fue toda la cirugía, doctores. Vamos a humidificar. Aquí se pone un hisopito para lubricar, mejorar. Bien, ahorita quitamos esto. Se quita para que la luz no moleste tanto, porque aquí quedan las terminaciones vivas. Ya ven, ya quedó relativamente bien y totalmente transparente. Aquí el problema es que el epitelio está vivo. Al estar vivo, el epitelio va a tener como si fuera una gran úlcera en sus ojitos, va a tener una gran molestia. Entonces, en el PRK lo que se pone es un lente de contacto para que el paciente no tenga molestias. Y la diferencia con el PRK, con el LASIK, es que va a tardar hasta una semana en recuperar todo su epitelio, doctores. En 7 días se recupera todo el epitelio. Entonces, hasta dentro de 7 días se quita el lente de contacto
porque si no le va a molestar mucho al paciente. Y por tanto, como está poniendo gotitas también, la visión no es tan satisfactoria luego. Son pacientes que se operan y van a tener todavía un problemita de tiempo de visión borroso. El beneficio acá, incluso últimamente se ha empezado a volver a estar utilizado en boga el PRK por las complicaciones del LASIK en pacientes con muy poquita graduación. La indicación del PRK es emplearla en graduaciones muy pequeñitas. Entonces, valdría la pena esa opción. Vamos a ver el ejemplo del LASIK para que vean la diferencia. Yo creo que ya vieron el video. Ya tenemos marcadito. Ya se me volvió a trabar esto otra vez. Les digo, doctores. Entonces voy a poner acá. Van a ver toda mi pantalla. Digo, si ven algo ahí, no se espanten, doctores. Es algo normal. Es algo natural, doctores. ¿Okay? Bueno, vamos a poner acá. Y este es el LASIK. Nada más que se ve medio pinche este. Entonces vamos a ver. Este se ve muy bonito. Vamos a ver lo que es el LASIK, doctores. El LASIK, aquí sí ya es una cirugía bastante touch, como van a ver. Vamos a utilizar el mismo láser, vamos a moldear la córnea, pero ya no en el epitelio. Lo vamos a moldear desde el estroma, doctores. Miren, vamos a colocar este, que es un microqueratomo. Este microqueratomo, si ustedes lo valoran, es como una cortadora de jamón del Bodega Aurrerá del Walmart, donde hagan su súper. Y además lo que hace este microqueratomo es, vean, aumenta la presión hasta 60 milímetros de mercurio. Y aquí con este microqueratomo, Doctor, vean, no se ¿qué pasó? puede ¿No se ver. ve? Ay, doctor, voy a ver entonces. No les digo. Un tantito acá. Gracias, doctor, perdón. No se ven ustedes, me imagino, ¿verdad? Se Así quedó es. cargando. ¿Quedó cargando? A ver, vamos a ver acá. Es que se extrajo esta cosa. Perdón, docs. Es que no me la marca acá. Creo que a veces tiene se me caga. Ay, perdón, están grabando, ¿verdad? Pero bueno. Es que mira, me marca reunión en general nada más. Ya no me marca toda la pantalla. Pero vamos a ver ahorita lo paramos. Se quedó presentando, de tener la presentación, ya acabó. Pongo acá. Ahí está, ya volvió. Muy bien, pero bueno, vamos a poner aquí Optica Face. Pantalla. Ahí se ve toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, miren, vamos a poner el microqueratomo acá, que aquí, como digo, ya es un poquito más marcado, marcamos, y este microqueratomo es como un cortador de salchichas del súper, doctores. Pero lo que hace este microqueratomo es aumentar la presión del ojo hasta 60 milímetros de mercurio, es decir, que quede bien duro ese ojito, doctores. ¿Ven cómo se inflama aquí en esta zona? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Queda bien duro, y vamos a ir con el microqueratomo, que generalmente suena así. Y aquí tiene sonido este, ¿no? Vamos a ver aquí ponerlo, se trabe más. Y ahí ya quedó el corte, liberamos la presión, ya el paciente vuelve a tener su presión normal, pero aquí ven la pupila, dice, ay cabrón, ¿qué pasó ahí? Ven cómo se responde la pupila ahí. Entonces lo que hicimos ahí fue un corte a nivel del estroma, en la capa más superficial del estroma, y lo que vamos a hacer ahorita es con una pincita, vamos a alzar esto. Esto lo que hicimos se llama flap corneal. Entonces vean, alzamos y todo esto es epitelio con membrana Bowman. Y lo que dejamos esto es puro estroma. Entonces aquí en el estroma podemos aplicar más láser sin causar tanta inflamación que nos daría esta capa del ojito. ¿Okay? Entonces este tipo de láser es cuando tenemos graduaciones elevadas. Y vean aquí, ya está el láser acá. Les voy a poner un poquito el sonido para que vean cómo suena. Ya está aplicando la graduación que nosotros pusimos en la computadora nomás. Si el paciente pierde visión, o sea, deja de ver el punto central, se para el láser y volvemos a acomodar al paciente. Pero se va a parar solito cuando acabemos ya. Y ya se acabó de aplicar la graduación. Ya acabamos de poner láser en ese ojito, doctores, ¿ok? Si ven, ya está un poquito más quemado acá. En el video que les puse ahí en el de Bonafonte, sí se ve cómo se quema la córnea y con un poquito de lubricación adquiere la transparencia. Ven, aquí ponemos un poquito de lubricante, acabó todo y nada más pegamos ese flap ahí
y solito por las propiedades biomecánicas de la córnea y con el agua se va a adherir nuevamente. Aquí no ponemos lente de contacto, doctores. ¿Por qué? Porque si ponemos lente de contacto, al quitarlo, se nos puede ir el flap, doctores. Una de las complicaciones de este tipo de cirugías es que el flap se nos vaya, se nos pierde, y una graduación muy, muy, muy severa. O sea, con un si es miope, se vuelve hipermétrope, o con un astigmatismo muy elevado, y acaba incluso a veces con pérdida de la integridad de la córnea. Entonces sí hay que tener mucho cuidado para esto. Entonces se pide al paciente que, ¿cómo se llama? No se talle los ojos. A veces sale con unos conos así como de Lady Gaga, para que no se talle los ojitos, pero no se pone lente de contacto. Pero aquí, al tercer día ya empieza, al otro día incluso ya se quita los conitos, ya empieza a haber un poquito de adherencia, se adhiere generalmente al tercer, cuarto día, totalmente adherido a los 10 días, doctores, pero la recuperación visual es más rápida. ¿Por qué? Porque en la PRK no se, ¿cómo se llama? No se, en la PRK hay más inflamación y en el LASIK no hay tanta inflamación, entonces por eso la PRK tarda un poquito más de tiempo en recuperar la visión. En LASIK, a lo mejor a los 3 días ya estás al tiro para hacer tus cosas, máximo una semanita, ¿vale? Entonces, es mucho más benéfico el LASIK, sí, porque puedes abarcar desde graduaciones pequeñas hasta graduaciones grandes, pero con el riesgo de siempre aumentar la presión de forma muy severa y de saber manipular muy bien el flap corneal, que es la principal complicación, que se nos pierde ese flap de la córnea. Y hay pacientes que igual ya tienen glaucoma, ya tienen cambios a nivel del nervio óptico, no es recomendable ninguna cirugía, doctores. Aunque se vayan con el del frente, mejor digo, no se puede operar. No quiero correr el riesgo de que algo le pase a sus ojitos, doctores, ¿ok? Y pues ya que estábamos viendo la clase, vamos a poner esta acá. Y antes de hacer una última cosa aquí con esto, digo, ¿alguien conoce estos cuadros, doctores? ¿Qué pintor realiza estos cuadros? Bueno, es un pintor que se llama Domenico Statopoulos. Es como decían, vivía en España, y tenía un nombre así medio complicado. Decían, el Greco, el Greco, sí, ese que tiene el nombre complicado. Entonces le decían el Greco. Pero la característica de los cuadros del Greco, ¿cuál creen que sea su característica de los cuadros del Greco? Tanto el de la derecha como que las figuras humanas son muy alargadas. Son muy alargadas. Entonces un ocioso puso un cilindro de 3 sobre el rostro del Greco y vio la cara normal como la vemos nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que el Greco tenía un gran poder de astigmatismo. Entonces, él ve la vida como ve sus lentes, como lo ves en sus lentes, ¿no? Él lo ve estirado, lo ve cambiado y así lo manifiesta. Y él lo ve normal, pero en realidad no es lo normal. ¿Okay? Entonces, es por eso la importancia de poder utilizar tu graduación tener la graduación adecuada para que veas de forma lo más óptima posible lo que es el ambiente que te rodea. ¿Vale, docs? No sé si tengan alguna duda, pregunta con PRK, con LASIK, con lente de contacto. Doctor, ¿la indicación para el PRK es de graduaciones pequeñas, dijo? No, de PRK graduaciones pequeñas, exactamente. Y de LASIK sí nos vamos para graduaciones un poquito más grandes porque te permite que haya menor inflamación si atacamos la córnea, siempre y cuando el grosor de la córnea lo permite. ¿Vale? Ok, muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Entonces, mira, vamos a cerrar esto, perdón que lo cierre para que... Está bien lenta mi esta. Y vamos a ver una última cosita, sí les voy a robar unos minutitos después de las 8, pero sí quiero que quede aquí un poquito más clarito. Le digo, mira, no puedo entrar acá. Otra vez nos vamos a la pantalla general, ya les dije si ven algo, obvienlo. Y bueno, ¿cómo vamos a ver nosotros representado una graduación? Porque pueden ver una nota mía, por ejemplo, que soy muy mamón, o alguna nota de otro doctor oftalmo que viene, sí hicieron su graduación, o incluso las de ustedes mismas, que se los dan en un papelito que viene en un cuadrito y como con un transportador, ¿no? Que no llevo así transbordador, eso es de la NASA, ¿no? Un transbordador viene 0 a 180 y viene ahí marcado hacia dónde está tu eje. ¿Qué sirve? Eso nos podríamos saber, porque nada más en la graduación no te dicen, sí, tienes miopía, pero también puedes tener astigmatismo. Entonces, algo muy importante que me interesa de ustedes es que conozcan esto y apoyen a su paciente para decirle qué problema de graduación tiene. Por ejemplo, si a lo mejor nada más vemos ojo, a veces ya les dije que somos medio huevas, y tenemos nada más ojo derecho. Si solo tenemos, un poquito acá, está acá, espérame. Aquí, está aquí. Si por ejemplo tenemos acá
solo tenemos en el ojo derecho, viene representado, vamos a hacer esquemático. Ojo derecho, aquí miren, vemos así representado. Ojo derecho, esfera positiva más 1, y ojo izquierdo, esfera positiva más 2. ¿Qué problema refractivo creen que tenga este paciente, doctores? Hipermetropía. Hipermetropía. No los veo, entonces sí contesten, ¿vale? Eso sería hipermetropía, ¿no? Y como dice aquí el texto de aquí abajo, sería una hipermetropía en ambos ojos, tanto en ojo derecho como en ojo izquierdo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, puede ser lo contrario. Puede ser que tengas un ojo derecho con una esfera negativa y un ojo izquierdo con una esfera negativa, de -1 y -2. Como ya lo dice acá, sería una miopía de ambos ojos. Entonces, a veces solo podemos tener una esfera positiva o una esfera negativa. Es viable. Y también podemos poner, por ejemplo, siempre a veces los doctores o los optometristas pueden poner esfera, o como vamos a ver en los otros ejemplos, a veces ni ponen esfera. Doctores. Pero bueno, si ya dice que es una esfera negativa, pues ya sabe que es miopía. A veces aquí buscas ojo derecho y no tiene esfera. Lo único que tiene es un sil, que viene así, cilindro. Y el cilindro siempre va a ser negativo y siempre va a ir acompañado en el eje. Acuérdense que la córnea tiene diferentes ejes y en ese punto es donde debemos de colocar el cilindro porque en esa dirección están orientados los diámetros, como ya platicamos ahorita en la retinoscopía del astigmatismo. Entonces, si tenemos un cilindro de -1 por 180, el ojo derecho va a ser un astigmatismo simple de ojo derecho. Si el ojito izquierdo también tuviera un astigmatismo, pues también en este sería un astigmatismo simple de ojo izquierdo, pero es mejor ponerlo por los dos ojos y ponemos astigmatismo simple, ambos ojos. Es puro astigmatismo. ¿Ok? El problema viene aquí ya en las siguientes, que viene ojo derecho, tenemos una esfera de -2, un cilindro de -1 con su eje correspondiente. Y en el otro ojito tenemos una esfera de +1, tenemos un cilindro de -2 con un eje correspondiente. Aquí, ¿cómo podemos ejemplificarlo, Docs? ¿Cómo podríamos hacerlo? Podemos hacer ojo por ojo, perdón. Podemos poner astigmatismo miópico simple, ojo derecho, y astigmatismo hipermétrope simple, ojo izquierdo. Pero como les digo, tenemos que estar salvando al mundo, les vamos a poner que es mejor un astigmatismo mixto. ¿Ok? Porque tiene tanto esfera positiva y negativa. Pero ya les dije que estos son los que quedan después de las cirugías. ¿Ok? Podemos representar cada poder refractivo por cada ojo, o si queremos mezclarlos, pues ya ponemos astigmatismo mixto. Es que aquí viene un ejemplo acá también, creo. Miren, viene +3, -2, porque a veces somos medio ojetes. Ya no ponemos si es una esfera o si es un cilindro. Entonces, por ejemplo, aquí no ponemos una esfera, pero ya sabemos que tiene un cilindro y la esfera es negativa. Inmediatamente ya sabemos que la esfera negativa es un proceso miópico. Por ejemplo, aquí ponemos astigmatismo miópico de ojo derecho y el ojo izquierdo tiene la misma graduación. Bueno, el mismo problema refractivo. Tiene una miopía y un cilindro. Entonces queda astigmatismo miópico de ojo izquierdo. Podemos ponerlo de cada ojito, pero ya les dije que como tenemos mucha hueva, tenemos que ponerlo siempre astigmatismo miópico compuesto. Y lo mismo va a pasar con las hipermetropías. Podemos tener la hipermetropía del ojo derecho con su astigmatismo, un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Y a veces en el ojo izquierdo igual. Miren, aquí ya no pusimos ni esfera ni cilindro. Ya tú ya sabes que la primera esfera debe ser positiva y el segundo que va acompañado con un eje es negativo. Entonces esto ya te da la pauta de que es un cilindro y esto ya te va a decir qué tipo de esfera es. Entonces en los dos ojitos es un astigmatismo hipermétrope. Podemos representarlo como un astigmatismo hipermetrópico o hipermétrope compuesto. Y otro ejemplo del mixto, vean, aquí ya sin el positivo, sin la esfera y el sin, bueno, sin representar la esfera y el sin, ya te ponen +3, -2 por 0, y -2, -1, 50 por 75. Ya dije, podemos representar cada problema refractivo, pero generalmente lo manifestamos como un astigmatismo mixto de ambos ojos. Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a esta representación o cómo vamos a representar nuestros problemas refractivos, doctores. Doctor, yo tengo una duda. En el caso de nombrar los defectos, entonces compuesto y mixto ¿se refiere a lo mismo? ¿Podemos No, ocupar? doctora, no es lo mismo, doctora. Si te fijas, aquí en el mixto va a ser una esfera negativa y una esfera positiva, aunque el cilindro tenga el mismo cilindro, el mismo problema en los dos ojitos. Puedes representarlo por cada uno un problema, el ojo derecho, astigmatismo miópico simple, o si es positivo aquí, ponemos ojo izquierdo, astigmatismo hipermétrope, hipermetrópico simple, ¿vale?
Pero para ahorrarnos tiempo, ponemos astigmatismo mixto, ¿vale? Pero aquí lo único que varía son las esferas, doctor. Una es negativa y una es positiva. A diferencia cuando las dos esferas son negativas, mira, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo tienen miopía y tienen astigmatismo. Entonces aquí sí ya les puedes poner lo que es un astigmatismo miópico compuesto. Igual acá, tanto la esfera del derecho como del izquierdo es positiva, tanto este y tienen astigmatismo, pues le pones un astigmatismo hipermétrope compuesto. Volvemos a este ejemplo. Ve la esfera de acá, es más 3, y esta esfera es menos 2. Aquí ya no es compuesto. Ya o representas o especificas cada problema refractivo por cada ojo, o le pones que los dos ojitos tienen un astigmatismo mixto, doctora. No sé si se quedó claro esa situación. Sí, doctor, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda más? Doc, en el dibujo que hizo donde están los ejes, ¿los ejes se ponen todos en positivos o también pueden ser negativos? Todos son positivos, doctor. Este se vuelve a empezar otra vez y empieza así. Aquí ponemos, empieza acá, 0, 10, 20, 0 y 180 siempre es lo mismo. Pero de este lado ponemos lo contrario, pero no son negativos. 0, 10, 20, 30, 40, 50, pero es para saber el eje cómo lo tiene. Tiene que ver mucho con los lentes tóricos, que son los lentes asféricos. Entonces aquí no implica que sea el contrario. Bien dices, puede ser negativo, pero siempre se maneja positivo. ¿Ok? Sí, Doc, gracias. Ok. Entonces, aquí hay que ver con cuál le queda mejor, con este eje o con el eje contrario. Aquí sí tiene 20, aquí sí está en el 20, estaría en el ojito contrario. Ya tendríamos que ver acá este tipo de situaciones. A ver si cambia con el eje contrario, tanto de este como del otro lado. O sea, modificas acá, que por ejemplo, aquí, este eje, aquí, vamos a corregir esto para que entendamos. Este acá, por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Y está aquí. Entonces aquí sería igual 120. Sería igual aquí. Si lo ponemos aquí en este eje aquí tal cual como está, sería 120 acá y 120 acá, docs. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, si vemos que con 120 no se ve bien, probamos con el contrario. Que el contrario de 120 ahora sí, ¿cuál sería? Sería 60 grados. Eso ya es en retinoscopía, no se estresen por esto. Y vemos con qué ojito quedaría mejor, si con el 120 o con el 60, que esto nos habla de, como dice, a veces hay astigmatismos negativos y positivos, pero siempre lo vamos a manejar como negativos nosotros, ¿vale? Entonces vemos 120 se ve bien, lo volteamos hacia el otro lado, que es un sistema de cilindros cruzados, para ver con cuál eje se queda relativamente bien. Entonces, ¿va a ver bien con 120 o va a ver con 60 grados? Que es lo contrario a esto. Y dependiendo de cuál vea mejor, es donde vamos basando bien adecuadamente nuestro eje, doctores, ¿vale? No sé si quedó alguna duda de esto o quieren que lo vuelva a explicar un poquito del eje. Realmente el eje de aquí va 0, 5, 10, así hasta llegar a 180. Y aquí empezamos nuevamente 0, 5, 10, hasta llegar otra vez a 180. Entonces, si por ejemplo tenemos un eje que está acá, doctores, por ejemplo, tenemos un eje acá, pues es de 0 o 180, no importa cómo lo pongamos, doctores, ¿ok? El problema son en estos que son un poquito cruzados, son los más complicados porque tenemos que ver si el eje cae en 120 o cae en 60, si estamos haciendo la retinoscopía. Si no estamos haciendo la retinoscopía, lo vamos a ver directamente con el autorrefractor. Ya si tenemos dudas podemos hacer esa prueba del cruzado, que esto ya es más de óptica de oftalmo, por eso no quiero que se me compliquen más. Nada más recordar las direcciones del eje, hacia dónde va y hacia qué ángulo pueden estar, doctores. Y si no ve con este, hay un aparatito ahí que cambia lo contrario, que es lo contrario a los 120 grados, son 60 grados, y vamos a ir viendo dónde ve mejor nuestro paciente para ajustarle bien el astigmatismo. ¿Ok? ¿Alguna duda con las graduaciones? ¿Alguna duda con lo del eje, docs? Andrea. Nada, todo en orden. Bueno, no se estresen tanto por las retinoscopías. Me interesa a mí en el examen que sepan bien los problemas refractivos, cómo se dan los problemas refractivos, qué es la cartilla de Snellen, qué es un índice de refracción, cómo vamos a curar la miopía, cómo vamos a curar la hipermetropía, cómo vamos a curar el astigmatismo.
¿Para qué utilizamos los lentes de contacto? ¿Para qué utilizamos la cirugía refractiva? ¿Cuáles son los dos tipos de cirugía refractiva? Eso es lo que a mí me interesa. Si estamos contando un poquito de la retinoscopía es para que ustedes tengan también una idea general de cómo también se realizan las graduaciones, pero no es motivo de examen, ¿vale? Entonces, esténse tranquilos nada más en esa situación, ¿no? Si saben hacer la retinoscopía o entienden un poquito de la retinoscopía, pues obvio van a entender la definición de un ojo miope o un ojo hipermétropo, ¿vale? No se estresen, doctores, ¿vale? Entonces, el examen es el otro miércoles, entregan sus dibujos de sistemas ópticos, entregan nada más, hacen su examen, nos vamos a ver la próxima semana, esta semanita voy a acabar con sus compañeros, y pues ya en estos días cargo la carpeta de párpados, que es el siguiente tema, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Doc, si nos surgen así como dudas, ¿le podemos mandar mensaje? Pues ya que, doctor, nada más que en horario laboral antes de las 10 de la noche. Porque luego es que me duermo, lo veo y ya los veo hasta el otro día y se enojan. Hagan captura de esto, que no viene ninguna diapo, ¿vale? Pues una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, y una, dos, doctores. Ya acabó. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan ahí y nos vemos. Estén bien, cuídense mucho. Tenga buen día, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego.